¿Es cierto que solo los adultos deben ser bautizados? Ese es el tema de hoy. Hola, te habla Andy Colón en Conociendo tu Fe. Hola, te habla Andy Colón y hoy vamos a tratar otra razón por la cual nosotros los católicos bautizamos a los niños. Esta razón es un poquito más profunda porque conlleva un entendimiento mejor de lo que significa el bautismo, no tan solo para los niños, sino también para todos los cristianos. Vamos a comenzar entendiendo la importancia del bautismo a raíz de lo que nuestra Iglesia Católica nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, este documento tan importante al que todos tenemos acceso. Y en la sección 1250 de este documento del Catecismo de la Iglesia, en esta sección la Iglesia nos da las razones más importantes por las cuales nosotros los católicos bautizamos a los niños desde pequeños. Y esta sección dice: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. Como ven, la Iglesia nos habla específicamente sobre la realidad del pecado original y nos dice que el pecado original es una realidad de la que toda persona humana necesita desesperadamente ser liberada. La Biblia también nos habla del pecado original a raíz de la caída de Adán. Y esto lo podemos ver contundentemente en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, donde San Pablo nos dice, a partir del versículo 12, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Ese hombre que hizo entrar el pecado en el mundo fue ¿quién? Adán. Y ese primer pecado del que habla San Pablo es lo que nosotros los católicos le llamamos el pecado original, que a raíz de la caída de Adán, ahora es parte de nuestra naturaleza humana. Y esto lo vemos no tan solo en este versículo de Romanos 5 que acabamos de leer, pero en los versículos subsiguientes vemos cómo San Pablo va desarrollando esta temática. A partir del versículo 13 en adelante, luego de este que acabamos de leer, San Pablo nos dice que no había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Esto es a partir de la caída de Adán. Y sigue, mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Ahora, vamos a prestar atención en estos próximos versículos. El versículo 15 en adelante, San Pablo dice, así fue la caída. ¿De quién? De Adán. Pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por la falta de uno solo, ¿y quién es ese? Adán. La gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre, o sea, a cada uno de nosotros. En el versículo 16 dice, no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y luego en el versículo 17 dice, y si bien reinó la muerte por culpa de uno, Adán, y debido a uno solo, Adán, con mucha mayor razón gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión, esa fue la de Adán, acarreó sentencia de muertes para todos, ese es el pecado original. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró el perdón y la vida a todos. Y así como la desobediencia de uno, la de Adán, solo hizo pecadores a muchos, a usted y a mí, así también por la obediencia de uno, este es Jesús, solo una multitud es constituida justa. Esta es, hermano, la realidad del pecado original, que crea una necesidad de borrarla del alma de un niño. Y es tan importante que si la Biblia no dijera absolutamente nada más que implicara el bautismo de los niños, la necesidad de borrar este pecado original sería suficiente razón como para requerir
que los niños se bauticen. Y esto es precisamente lo que esa misma sección del catecismo que acabamos de leer, la sección 1250, también dice más adelante. Un poco más adelante esa sección dice: la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no se les administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Esta es la razón más importante para el bautismo: la remoción de ese pecado original y esta gracia especial que se nos da de convertirnos en hijos de Dios, algo que no le podemos negar a ningún ser humano y mucho menos a los niños. Espero que te haya gustado esta meditación, y si es así, te pido que la compartas con tus amigos en las redes sociales y que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Este es Andy Colón para Conociendo tu Fe. Que Dios te bendiga.